Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo el wrap-up de enero y febrero de 2026, meses en los que me estoy leyendo 28 libros. Son muchos, pero entre ellos no solo hay novelas. Como saben, en el último periodo de tiempo me he empezado a reencontrar con un género que tenía un poquito abandonado, que son los mangas, y leí muchos mangas. Como ya les he mencionado en videos anteriores, pero en caso de que sean nuevos en el canal o nuevas, lo reitero, lo primero que hago es hablar de novelas, de libros que solo tienen palabras, sin ilustraciones, y luego me dedico enteramente a los libros ilustrados, que también me fascinan y me gusta darles un espacio y también hacer la distinción para que en caso de que haya algo que les interese más que lo otro, tengan la posibilidad de escoger lo que quieren ver. A pesar de que no me leí toda esta saga en enero, sí la mayoría de sus libros, y como es un video conjunto voy a ir hablando lo más cómodamente para tampoco extenderlo muchísimo. Y me acerqué finalmente a la saga Percy Jackson, compuesta por Percy Jackson, el ladrón del rayo, el primer tomo, donde conocemos a este joven que, si no mal recuerdo, al inicio tiene 12 años, 13 años, no, me parece que 12 o 11, por ahí. El tema es que es un niño y descubre que tiene poderes y que esos poderes se relacionan con los dioses griegos, que siguen vivos, siguen entre los humanos y de hecho continúan teniendo hijos, que son conocidos como mestizos. Estos niños que nacen a raíz de la unión entre dioses, hombres y mujeres, y humanos. Percy Jackson resulta ser uno de estos niños mestizos y muy prontamente en la historia nos enteramos que su padre es Poseidón. Así también nos vemos envueltos en un conflicto por una profecía que deberá cumplirse con el transcurso de los años, y de hecho es ese el tema principal de la saga. ¿Quién va a ser esa persona a la que refiere la profecía y qué es lo que va a suceder? ¿Va a ser algo bueno o va a ser algo malo? Así nos vamos embarcando en un montón de historias. En este libro conocemos a Annabeth, esta chica muy inteligente que tiene que salir en una misión junto a Percy y Grover, el sátiro, y como cada vez más van confiando el uno en el otro, que en un inicio parece algo imposible, pero que con el tiempo se van dando cuenta que sí se puede generar, que de hecho lo logran. Y en este libro además se muestra el precedente de todo lo que veremos en el resto. Chicos que están en una situación límite y que tienen que enfrentar una y mil problemáticas para llegar a lo que desean. Esa es la dinámica de todos los libros. Puede volverse, y de hecho se volvió, yo creo, un tanto repetitiva porque era exactamente la misma estructura, no había cambio en ningún sentido, y creo que eso con el tiempo se volvió más tedioso en la lectura. Y el segundo libro es El mar de los monstruos, que es mi total y absoluto favorito, probablemente porque es en el que más se interactúa con el mar. Uno de mis intereses más grandes existen en cualquier ámbito, ya sea de series, películas, libros. Siempre me gusta que haya mar, que ojalá sea uno de los protagonistas de la historia y que esto sea bien logrado. En este particularmente sí se consigue y por eso es mi absoluto favorito. Me encanta este libro. Luego tenemos La maldición del titán, que aquí ya nos vinculamos un poco más con la historia antigua de la mitología griega. Recordamos un poco todo lo que fue la titanomaquia, quiénes son los titanes, qué hicieron antes de que fueran expulsados a el Tártaro. Y en realidad con este tomo para mí la saga empezó a decaer. Si bien el primero, El ladrón del rayo, no fue extraordinario, simplemente fue bueno, cuando me leí el segundo quedé tan emocionada, entusiasmada por lo que iba a venir, que creí el ritmo se iba a mantener en esa altura, pero no fue así. Los libros desde acá no ocurren tanto en el mar, que es como lo que yo más estaba buscando con esta historia.
porque obviamente si él es hijo de Poseidón, a mí me interesa mucho ver qué es lo que pasa en el mar. Pero no sucede eso. Además, en esta historia también faltan algunos personajes principales por diversos motivos, entonces se vuelve un poco más tedioso en el sentido de que uno ya se acostumbró a ciertos personajes, a ver la historia, cómo transcurre con ellos, y de repente ya no están. Por lo tanto, fue difícil leerlo, fue bastante tedioso, la verdad. Lo único que me gustó de este libro fue el último 20%, que es muy bueno, pero no basta para que una historia realmente me convenza. Es decir, este libro no fue suficiente en lo absoluto. Luego vino La batalla del laberinto, que tampoco me gustó mucho, y creo que ya resulta evidente. Yo venía buscando algo muy particular con Percy Jackson, que era ver la interacción con el mar. Y este libro, como dice el título, Laberinto, ustedes comprenderán que es difícil que un laberinto permita la entrada del agua, ¿no? Entonces, si bien por supuesto que hay escenas, porque si no el rol de Percy en la historia estaría muy disminuido, no son tantas, y ese es mi gran tema con toda esta saga. Yo tenía una idea, que puede que haya sido un error mío por una preconcepción, de que me iba a encontrar con muchas escenas vinculadas con el mar, y no fue así. Entonces este golpe de realidad, este choque con lo que realmente es la historia, fue lo que más me hizo desencantarme de mi percepción previa de lo que era Percy Jackson. Por supuesto que hay algo que valoro de este tomo, y es también hacia el final, cuando los personajes logran demostrar cuáles son realmente las capacidades, las aptitudes que cada uno tiene. Eso fue lo que más me gustó del cuarto tomo, porque pudimos conocerlos realmente. Siento que acá finalmente terminamos de entender cuáles son las motivaciones de los personajes, cuáles son sus deseos. Finalmente llegamos a el último héroe del Olimpo, donde aquello que les dije al inicio sobre la profecía llega a un punto álgido. Entendemos todo mejor, suceden muchas batallas aquí por sobre todo los demás libros, porque obviamente es el final de la historia, entonces se producen muchas situaciones y vemos a los personajes viajar por distintos puntos en los que ya los hemos visto en los libros anteriores. Entonces ver también cómo ellos han crecido y ver cómo pueden ir pasando más rápidamente ciertos obstáculos es una de las cosas que también me gustó ver, que realmente aprendieron algo. Además, para tratarse de libros juveniles, infantiles, son muy claros al momento de concluir ciertas historias. Si se han leído Percy Jackson, saben que hay un personaje que genera pensamientos y sensaciones muy distintas en cada persona, sobre todo en aquellas que lo conocían desde más joven. Pero siento que este libro sirvió también un poco para redimirlo, para mostrar que prácticamente estaba destinado a eso, que era su rol en el mundo, y también asumir las consecuencias que tiene haber hecho todo lo que se hizo. Y dejarlo tan claro en un libro que está dirigido para un público más pequeño, siento que deja una enseñanza muy grande. Eso me gusta mucho, que es típico cuando uno lee un libro juvenil, un libro infantil, que tienen muy claras las moralejas, podríamos incluso decir, de la historia. Y esa es una de las moralejas más claras y más fuertes, con un peso más grande, que creo que tiene toda la saga. También estoy leyendo Hijo Dorado de Pierce Brown, la segunda parte de Amanecer Rojo, una de mis mejores lecturas del año pasado, y solo quiero que vean lo marcado que tengo este libro. Me encantó, es una muy buena continuación. En la primera parte conocemos a Darrow,
un joven rojo que se debe convertir en dorado para poder vengarse de algo terrible que le sucedió. Y en este tomo ya vemos cómo él tiene que seguir escondiéndose, mostrando un rostro que no es el suyo, siendo una persona que no es él, aunque cada vez parece serlo más. Siento que este tomo representa muy bien todo lo que ocurrió alguna vez en la antigua Roma, en la antigua Grecia. Todo era muy dramático y aquí también lo es. Aunque se trata de un libro de space opera, se mantiene y está muy presente siempre la política. ¿Quiénes dirigen las casas? ¿Qué están haciendo? ¿Son buenos o son malos? Si es que son malos, ¿hay algo que debamos hacer para enfrentarlos? ¿Cómo haremos eso? Son algunas de las preguntas que se van haciendo los personajes a lo largo de la historia, pero también en este tomo el amor juega un rol central, igual que en el primero, solo que acá podemos ver cómo muchas de las decisiones que son tomadas se basan en el amor que fue, en el amor que es y en el amor que podría llegar a ser. Este libro me lo leí muy rápido porque no podía dejar de leerlo. Creo que las primeras 300 páginas en un día ya me las había terminado y realmente me encantó, sobre todo la escena en que están en la gala y bueno, ocurren cositas que si quieren saberlo, léanse los libros. Pero siento que son libros que si ustedes están buscando algo que los fascine, que realmente los adentre en la historia, que ustedes ya no se imaginen, por ejemplo, yo aquí en mi pieza rodeada de mis libros, sino que en realidad esté en Marte, viviendo todo lo que vive Darrow y los otros personajes que seguimos. Aquí logré encariñarme mucho más con Mustang, con Zebro. Conocimos también a Ragnar, Pax y otros que yo siento van a ser muy importantes en la historia porque aún no me leo Mañana Azul, que es el tercero, pero sí después de haberme terminado este, me quedó la vara muy alta. Tengo expectativas sobre el siguiente y bueno, sobre toda la saga, pero por sobre todas las cosas quedé muy contenta de que pudiera volver a emocionarme con una saga tanto, de querer ver edits en TikTok, de pensar en que me gustaría que hubiera una adaptación a película o a serie. No es tan fácil emocionarse y valoro mucho cuando una historia logra encantarme y hacerme ser tan fan. Luego me estuve leyendo Piranesi de Susanna Clark, una historia en la que acompañamos a nuestro protagonista, Piranesi, quien vive en una mansión inconmensurable que periódicamente se ve arrasada en ciertas instancias por el mar, por olas, quién sabe de dónde vienen, pero solo sabemos que eso ocurre. Las únicas cosas que no se ven perturbadas por estas olas son las estatuas. Hay distintas estatuas de gorilas, de elefantes y muchas más. Piranesi las recuerda casi todas, porque también ha visto muchas de las habitaciones, pero en todas ellas solo ha encontrado a dos personas, a él y al otro, quien es además la única persona a la cual considera su amigo. Con los años han empezado a formar un gran vínculo, pero Piranesi no solo se ha vinculado con el otro, sino también con la casa. Y la forma en la que está narrado, los diálogos que vamos viendo, los pensamientos y los escritos que tiene Piranesi en su diario personal sobre todo lo que ocurre en la casa, las estatuas y muchas otras cosas que ve, hacen ver al lector lo profundo e importante que es para Piranesi su vínculo con la casa. La casa para Piranesi lo es todo. Es comida, es agua, es hogar. Es como si la casa fuera un ser todopoderoso. Y la forma en la que se siente leer Piranesi a mí me recordó mucho a cuando estuve leyendo El sobrino del mago de C.S. Lewis, el primer tomo de Narnia, que es el único libro que me ha hecho sentir magia. Como incluso si sintiera brillitos alrededor mío, una cosa así, se siente cuando uno lee Piranesi. Porque
la conexión del protagonista con su mundo, con lo que lo rodea, es tan grande que realmente logran traspasársela al lector, lo cual no es nada sencillo. Todo lo contrario, es extraordinariamente difícil. Y este libro lo logra. Siento que es lo que más valoré de toda la historia, que con el tiempo se va llenando de muchos misterios, entre ellos quién en realidad es el otro. Y pasamos de una fantasía a un thriller casi. Es un libro que realmente los va a divertir, los va a hacer imaginarse posibilidades, mundos que efectivamente no existen, pero que están contados de una forma que en realidad a uno lo hacen sentir que podrían existir ahora mismo. Y pensar que esa posibilidad existe para un lector, sobre todo un lector de fantasía o de ciencia ficción que vive en mundos paralelos al mundo común y corriente, creo que es una de las cosas más importantes que podría llegar a generar. También estuve acercándome a Nikki, la aprendiz de bruja de Eiko Kadono, que es el libro que inspira la adaptación a película de estudio Ghibli, Kiki Delivery Service. En este libro acompañamos a Nikki, o Kiki, solo que en español lo tradujeron a Nikki, esta brujita que cumple 13 años y según dicta la tradición de brujas, ella a sus 13 años debe independizarse, irse a vivir a otra ciudad y poder sustentarse todo un año para luego poder regresar a su hogar. Así es como Nikki parte de su casa con una imagen clara de la ciudad en la que le gustaría vivir. Aunque su mamá le dijo que ojalá no fuera tan grande, ella termina por llegar a Kuriko, una gran ciudad que cumple con su requerimiento, que tenga mar. Y también con el de Gigi, su gatito parlante, que lo único que quiere es poder sentarse en una ventana y ver cómo le llega el sol. Y aunque su llegada a la ciudad no resulta ser lo que ella esperaba, porque al parecer a nadie le interesaba que hubiera una bruja, sí es bien recibida por una persona que es Ozono, una panadera que está embarazada y se caracteriza por ser una mujer muy cariñosa, tierna y amable. De este modo, Nikki ahora debe empezar a poder sustentarse y piensa que lo mejor que puede ofrecerle al pueblo es entregas a domicilio. Así pone su negocio en la panadería de Ozono y comienza a hacer entregas, distintas cosas, teniendo que atravesar el bosque con inventos en los que le ayuda un chico que conoce, llevando un gato muy parecido a Gigi de un lugar a otro, pero que se termina extraviando y tienen que buscar una solución al respecto, también colgando un cable a su escoba y volando para que las prendas que están puestas alrededor del cable puedan secarse más rápidamente y así muchas cosas. El libro es en gran medida distinto de la película, pero comparten algunas de las historias y a lo largo de la novela realmente logramos encariñarnos con todos los personajes, Nikki, Ozono, Gigi y todos los demás que comienzan a formar parte de su vida, con el pueblo, con las características que este tiene. Realmente uno es feliz leyendo este libro, así que lo dejo totalmente recomendado. Para mí es mejor que la película, obvio porque lo leí antes y lo disfruté mucho más por las distintas escenas que habían, pero de todas formas la película es muy buena y si les gusta, este libro es totalmente imprescindible. El siguiente es Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darian. En 2025 estalló uno de los casos que bien podrían entenderse como los más choqueantes en materia de abuso sexual que han sido conocidos en los últimos años. Y les hablo de Giselle Pelicot, esta mujer mayor que se enteró que durante años su esposo la había drogado e inhabilitado para que ella nunca se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y es que él publicaba fotos de ella en el sitio web francés Coco para que distintos hombres vinieran a abusar de ella, ya sea a su hogar o de vez en cuando al de su hija, Caroline. Fue recién en 2020 cuando la familia se enteró de esto y la historia que seguimos acá es justamente de cómo vivió esto Caroline, la hija,
que el 2 de noviembre de 2020 se enteró de que su padre había sido encontrado grabando mujeres en un supermercado y que tras investigar un poco más, la policía se dio cuenta de que esto era mucho más grave que simplemente grabar a mujeres en la vía pública, que también estaba su madre involucrada y que su padre la había publicado para que abusaran de ella. A lo largo de este libro vemos cómo Caroline nos narra cómo fue enterarse de todo esto, la percepción que tenía antes de su padre y en lo que se llegó a convertir con el tiempo, con la nueva información que iba saliendo en la investigación y que terminaba por involucrarla también a ella, no solo a su madre. Cómo por todo esto ella decidió ya no considerarlo ni llamarlo, como sugiere el título, su padre. Otras situaciones que uno no piensa inicialmente cuando ve estos casos. ¿Cómo le cuento a mi hijo, en el caso de Caroline, cómo le contaba a su hijo que su abuelo no era el hombre que él creía, que de hecho nunca más lo iba a ver porque ella no le iba a permitir? También como Caroline empieza a tener un gran interés en las organizaciones que se dedican a proteger a las mujeres que se han visto expuestas a drogas como la del violador, que era la que Dominique le daba a Giselle. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo para poder resolver este asunto? ¿Cuáles son las métricas a nivel mundial del uso de esta droga? Es una lectura que evidentemente no recomendaría a cualquiera, sino solo a aquellas personas que creen están preparadas para exponerse a la realidad, que siempre supera la ficción, y hacerlo con un corazón muy empático, porque es fácil emitir juicios sobre situaciones que no hemos vivido. Lo difícil es no hacerlo. Y si quieren leer este libro, que recomiendo que lo hagan por las víctimas, por todo lo que vivieron, porque merecen que su historia sea conocida. Si van a leer esta historia, deben hacerlo desde la empatía, idealmente sin emitir juicios de opinión hacia las víctimas, las decisiones que tomaron, cómo enfrentaron las situaciones, porque uno no estuvo ahí. Por lo tanto, si creen que tienen la fortaleza emocional para resistir la información que contiene esta historia de la vida real, léanla. El siguiente es Hamlet de William Shakespeare, una tragedia en la que acompañamos a Hamlet, el príncipe de Dinamarca, a quien le avisan hay un fantasma en el castillo, está rondando, y rápidamente nos enteramos que se trata de su padre, quien le dice no murió por accidente, sino que lo mataron, y de hecho fue su tío Claudio, el actual rey, quien lo asesinó. Claudio desposó a Gertrudis, la esposa del rey, ya fallecido. Y Hamlet, al enterarse de todo esto, inicialmente está muy triste, pero luego siente una gran furia y un sentimiento de venganza que debe ser saciado. Es muy interesante la forma en que Hamlet decide enterarse de si lo que le dijo el fantasma, que dice ser su padre, eso no es verdad, porque decide hacer una obra donde se narran los hechos que les acabo de decir, a ver si Claudio reacciona de forma tal que le indique a Hamlet que él es el culpable. Esta es una obra muy conocida, yo no me la había leído antes, pero aunque suena un poco ridículo lo que les voy a decir, me había visto un capítulo de Los Simpsons donde hablan de distintas historias de Juana de Arco y también de Hamlet, y cuentan justamente todo esto muy resumido pero muy bien hecho. Por lo tanto, todo lo que sucedía yo lo sabía, solo que no lo había leído. Yo diría que a mí las tragedias me gustan mucho, pero como ya conocía gran parte de todo lo que pasaba acá, el elemento sorpresa quedó afuera, no de si es que iban a terminar trágicamente los personajes, porque eso todos lo sabemos, sino la forma en que ocurría. Eso es lo que me hubiera gustado no saber, pero como ya lo sabía, el libro no logró encantarme, a pesar de que a mí William Shakespeare con Romeo y Julieta me fascina.
amo a Romeo y Julieta. Pero esta historia la verdad que no logró cautivarme. En lo absoluto no logré empatizar ni interesarme por ninguno de los personajes, pero sí es una lectura que considero importante por todo lo que a mí me aporta y además porque lo leí con la intención de luego acercarme a Hamnet de Maggie O'Farrell. Todo esto para poder ir a ver la película, que ya la fui a ver. Ahora bien, en Hamnet acompañamos a Agnes, una mujer muy vinculada a la naturaleza. No solo ella, sino que su madre es una herencia de una conexión con el mundo que la rodea, con el mundo natural. Un libro que yo diría tiene un carácter bucólico muy grande, de hecho es, para mi gusto, una novela bucólica, justamente porque la vemos desde la perspectiva de Agnes, que es una mujer que tiene esos intereses. Vemos cómo tempranamente en la novela conoce a William Shakespeare, William Shakespeare, y se casan, tienen hijos, tienen a Susana, Judith y Hamlet. Y aunque la novela lleva el título de su único hijo varón, no se centra netamente en él. De hecho, la historia es más que nada de la vida que lleva Agnes en su hogar, con sus hijos, con su esposo, los quehaceres diarios, su trabajo en el que toma especias y ayuda a las personas, una especie de medicina natural que realiza. Y eso es de lo que trata la historia. Solo cambia hacia el final, una novela de la vida cotidiana que de un momento a otro cambia para convertirse en ausencia, en silencios, en tristeza, melancolía, nostalgia de aquello que alguna vez fue. Lo que hace la autora a lo largo del libro es imaginar los motivos que pudieron haber llevado a William Shakespeare a escribir Hamlet. Eso diría a grandes rasgos que es lo que intenta plantearnos con esta historia, además de lo que ya les dije sobre Agnes y todo el carácter bucólico. A mí no logró encantarme, todo lo contrario. Diría que es más bien aburrida. Y eso que a mí me interesa mucho la naturaleza, todo lo que nos puede entregar y cómo uno se vincula. Pero era muy extensa para hablar todo el tiempo de la vida normal. Creo que resulta evidente que como lectora que en general lee fantasía, ciencia ficción, lo que quiero es no estar acá. Y esta era una novela muy del mundo cotidiano. Por lo tanto, no logró encantarme, no logró fascinarme, ni interesarme por ninguno de los personajes, ni siquiera por William Shakespeare, porque sus obras no son nada normales, son extraordinarias, son grandes, son trágicas, no todas, pero muchas. Por lo tanto, este libro, al ser tan simple, lo cual no es malo, pero no era lo que yo estaba buscando, no logró cautivarme. Ahora ya pasando a los mangas, me estuve leyendo del tomo 5 al 8 de Berserk por el escritor Kentaro Miura. En el tomo 5 vemos cómo finalmente los personajes se ven expuestos al eclipse. Y toda esta parte es muy triste, pero es sin dudas el mejor tomo que me he leído de Berserk hasta el momento. Estos que me estoy leyendo yo son las ediciones Maximum, que se ven así, traen 2 tomos en uno, y el tomo 5 abarca el 9 y 10 de la saga normal. Y este tomo me hizo muy feliz, pero al mismo tiempo extremadamente triste, sobre todo porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Todo este tiempo que me he estado leyendo Berserk he sabido lo que va a pasar, solo que verlo, leerlo es diferente. Me preparé por mucho tiempo emocionalmente para leer esto y aún así me sorprendió, aún así me dolió, sufrí, la pasé mal, sobre todo, más aún en el siguiente tomo, 11-12, en ediciones Maximum, el 6, que ya es el momento en el que se caen las máscaras y vemos el verdadero rostro, la realidad
todo lo que se estuvo fraguando durante toda la saga que no sabíamos que estaba oculto. Todo lo que Griffith nunca había dicho a nadie se muestra acá. Y es muy triste. Este tomo tiene escenas muy fuertes. Como les he dicho desde que empecé a hablar de Berserk en el canal, es una saga con temas fuertes. Aquí hay abuso sexual a niños, hay abuso sexual a personas en general. Hay criaturas repulsivas haciendo cosas terribles. Estos son mangas que uno bien podría decir solo hay maldad. Hay pocos momentos de felicidad, casi nulos. Y aún así logran que uno como lector se vea cautivado por la historia, no por las cosas malas que ocurren, sino por la capacidad, yo creo, de escribir tantas cosas y de dibujar tantas cosas malas, que en realidad nos alejan mucho del mundo real. Todo esto es realidad, solo que es toda la parte mala de la realidad. Entonces es una saga fuerte. El tomo 7 ya es posterior al eclipse. Vemos un poco la recuperación de los personajes, de recuperación dentro de sus capacidades, porque lo que ocurrió fue terrible. Y en el tomo 8 ya vemos un avance. Y el tomo 8 a mí no me gustó mucho por los peligros que debe enfrentar Guts, nuestro protagonista principal, que se expone a una situación que de todo lo que he leído ha sido lo más aburrido. También creo que es lo menos malo que ha ocurrido. Creo que ya me acostumbré al ritmo de Berserk, a las cosas tan raras, tan malas, tan terribles, que incluso encontré que esto era tranquilo. Y justamente no logré disfrutarlo tanto por eso, porque yo ya tenía un ritmo que de repente bajó y no tengo idea cómo serán los siguientes tomos, porque he llegado de momento hasta el 8, que sería el volumen 15 y 16. Pero sin dudas voy a continuar leyendo Berserk, que es una saga que logró cautivarme. Así que realmente la recomiendo, pero con cuidado. También leí el primer tomo de Death Note de Tsumi Oba, donde acompañamos a Light, un chico que está en la escuela y que de repente ve caer de algún lugar una libreta, se acerca, la ve y dice Death Note. Al inicio no cree en realidad lo que lee cuando abre la libreta, que dice, si es que llega a escribir un nombre de una persona, esta va a morir. Así que él empieza a escribir muchos nombres y de repente aparece un Shinigami, que es un ser de un mundo paralelo al que le pertenece en realidad la Death Note, y que al estar aburrido la había lanzado para que un humano la recogiera. Light, al conocer a este Shinigami y hablar más con él, se da cuenta de que en realidad no quiere deshacerse de la Death Note y que desea hacer justicia, y empieza a asesinar con un lápiz, porque solo tiene que escribir, a distintos delincuentes, tanto de Japón como de otras partes del mundo. Pero como esto se vuelve algo tan grande, tan masivo, y el mundo se está dando cuenta que están muriendo solo delincuentes, algo raro está empezando a ocurrir, las organizaciones mundiales de policía se ponen de acuerdo para intentar buscar a el asesino. Y así es como empieza una investigación en la que Light se ve envuelto y de la cual sabe algunas cosas porque su padre es policía, pero ya luego cada vez se entera menos. La verdad que no me gustó mucho. Me quería ver el anime, por eso quería leer los mangas primero, pero después de este primer tomo, que no me gustó, decidí que no voy a ver el anime porque no me gustó el manga, y el manga es casi lo mismo que el anime. Así que yo creo que voy a seguir con mi método común, que es, si es que hay un anime y me gustan los primeros episodios, ahí recién considero leerme el manga, porque al revés creo que ya me di cuenta que no va a funcionar, y es más rápido verse un anime, unos capitulitos, que leerse el manga. Después me estuve leyendo Deep Sea Aquarium Magmel, el tomo 1 y 2 de Kiyomi Tsubishita.
donde acompañamos a nuestro protagonista Koutaru Tenjo, un joven al cual le fascina el mar y las profundidades del mar, las criaturas que alberga, y da la casualidad de que hace poco tiempo se creó un acuario llamado Magmel que se puede visitar para ver a criaturas del fondo marino. Pero él quiere algo más que solo visitar este lugar. A él le gustaría interactuar siempre con este sitio. Por lo tanto, cuando ve una vacante para ser conserje, sin dudas postula y queda. De esta forma lo acompañamos en los primeros 2 tomos, viendo, conociendo cómo es estar aquí siempre, lo que van pensando ciertas personas que visitan el lugar sobre las criaturas, la mitología que tiene cada uno de estos animales, cómo se vincula con Japón o con otros países. Asimismo vamos conociéndolo a él, cómo en realidad no está capacitado para trabajar en otro ámbito en el lugar, pero que debido a su gran interés y la cantidad de conocimientos que ha ido consiguiendo en el transcurso de los años, no académico, pero conocimiento al fin y al cabo, lo lleva a poder conocer al director y a muchos de los cuidadores, al veterinario, al cocinero y muchas personas que les encanta este lugar y les fascina igual que a él, de distintas maneras. Realmente son unos mangas que a mí me llenaron, no saben cuánto, mi espíritu. Les decía con Percy Jackson, yo amo el mar, necesito siempre estar cerca del mar, vivo en la capital, aquí no hay mar y muy pocas veces al año puedo darme el lujo de ir al mar, estar en él, sentir cómo me llega la brisa marina y todo lo que conlleva estar cerca del océano. Este libro logró satisfacer esa necesidad que yo tengo. Me sentía realmente ahí con ellos, con los animales, aprendí muchas cosas. Creo realmente que si son personas que, como yo, están enamoradas, porque yo en realidad me considero enamorada del mar, estos mangas van a ser muy buenos para su espíritu, para su alma, para llenarlos de todo eso a lo que uno no siempre tiene la posibilidad de acceder. Y realmente me encantaron, no solo en lo que refiere a la narrativa, sino que también las imágenes, las ilustraciones son muy llenadoras porque están muy bien hechas. Creo que todo lo que conforma esta historia es redondo y por eso ha sido de mis mejores lecturas en lo que va del año. Por último me estuve leyendo del tomo 23 al 31 de Slam Dunk, escrito por Takehiko Inoue, quien también es el autor de Vagabond. Y se preguntarán, Marty, ¿por qué te leíste específicamente del tomo 23 y no el 1? Es que me estuve viendo el anime, que me encantó. Seguimos la historia de Hanamichi Sakuragi, un chico que está en la escuela y ha tenido muy malas experiencias amorosas, pero de repente conoce a Haruko, una chica que le dice que él es muy alto y que tiene las características físicas para ser un jugador de básquetbol. Resulta que el capitán del equipo de básquetbol es hermano de Haruko y de esta forma comenzamos a ver que, aunque fue muy difícil en un comienzo, Hanamichi logra entrar al equipo de básquetbol y empieza a salir un poco de la vida que llevaba, en la que siempre estaba metido en peleas, le encantaba ir y pegarse con todos con quienes se encontrara y podía, para empezar a encantarse con el básquetbol e incluso llegar a amar el básquetbol. El anime adapta hasta el tomo 22 y luego viene una película que se llama The First Slam Dunk que adapta todo el resto. Solo que yo no sabía eso. Entendía que el anime adaptaba hasta el tomo 22 y me leí todos estos después de verme la película para ver si es que había algo que no estaba consumiendo de Slam Dunk porque me encantó. Y de todas formas valoro mucho haber hecho esta lectura porque la película se centra no en Hanamichi Sakuragi, que es nuestro protagonista, sino en Ryota Miyagi, que es otro de los compañeros del equipo. Entonces, realmente para mí sí fue importante leerme el tomo 23 al 31, que abarca toda la película, pero desde la perspectiva de Sakuragi,
para ver sus pensamientos, también otras partes de la historia que no se muestran en la película y que obviamente si uno es fan va a querer saberlo todo. Y eso era justamente lo que tenía yo en mente cuando me leí todos estos tomos. Además me estuve leyendo un volumen aparte que se llama Slam Dunk 10 días después, en el que vemos un poco cómo está la vida de los personajes. Es un cierre / epílogo que sirve un poco también para que uno se dé cuenta que la historia acabó y que no va a continuar. Sé que muchos consideran que el cierre es abrupto, que es un final abierto, pero para mí no, porque justamente la intención de Takehiko era ver la evolución de Hanamichi Sakurai y cómo pasa de ser casi un delincuente a una persona que tiene un interés lo suficientemente grande en algo, como es el básquetbol, para cambiar y progresar. Estos fueron todos los libritos que me leí en estos 2 meses. Estoy muy feliz porque creo que es primera vez en mi vida que leo tanto y me sirvió para conocer distintas historias. Me encantó poder leer muchos mangas, pero sin dejar de lado las novelas, que para mí son también muy importantes. Espero que hayan podido sacar alguna recomendación de esta larga lista de libros, que disfruté algunos más que otros, pero quedé muy contenta y muy emocionada para ya ahora que estamos en marzo y que yo vuelvo a la universidad, no dejar de querer leer e intentar en todos los momentos que pueda continuar con mis lecturas, no abandonarlas, que para mí siempre es muy complicado por la cantidad de cosas que debo hacer y complementar con mis distintos trabajos. Pero lo estoy logrando y estoy muy feliz de eso. Cuéntenme en los comentarios que estuvieron leyendo ustedes, si es que hay algún libro que me pudieran recomendar o algún manga tal vez. También novelas gráficas, cómics, lo que sea, pueden escribírmelo aquí abajito. No olviden suscribirse, darse a like si les gustó este video y nos vemos en la próxima. Bye.